Todo comenzó el día que murió mi padre, dejando una fortuna considerable y un testamento que supuestamente nos beneficiaba a todos por igual. Mi padre, don Julio Mendoza, había sido empresario exitoso. Dueño de 3 ferreterías prósperas en Monterrey, 2 locales comerciales rentados, y una casa valuada en 8 millones de pesos. Siempre nos dijo que sería dividido equitativamente entre sus 4 hijos. Yo era la menor y única mujer. Mis 3 hermanos mayores, Roberto, Fernando y Javier, siempre me trataron como ciudadana de segunda clase. Cuando me casé con Alberto, un abogado que trabajaba en juzgados civiles, sus comentarios empeoraron. Te casaste con un empleado de gobierno, se burlaba Roberto, el mayor, quien era contador. Un burócrata mientras nosotros construimos imperios. Alberto nunca respondía a sus insultos. Trabajaba calladamente, estudiando para exámenes de ascenso, preparándose para concursos de juez. Era brillante pero humilde, una combinación que mi familia interpretaba como debilidad. 3 días después del funeral, Roberto nos citó en la notaría. Llegamos pensando que era para la lectura del testamento. En cambio, encontramos una emboscada. Papá dejó testamento hace 15 años, dijo Roberto con sonrisa fría. Pero las cosas han cambiado. Nosotros 3 trabajamos en los negocios familiares. Tú te fuiste a jugar a la casita. No tiene sentido que recibas la misma parte. El testamento dice partes iguales, respondí temblando. Papá quería que todos recibiéramos 25%. El testamento está desactualizado, intervino Fernando mostrando documentos. Tenemos un acuerdo familiar que papá firmó 2 meses antes de morir, modificando la distribución. Tú recibes 10%. Nosotros nos dividimos el resto. Papá firmó eso. No lo creía. Mi padre me amaba. Había estado lúcido hasta casi el final. Aquí está su firma, dijo Javier empujando papeles hacia mí. Certificada ante notario. Completamente legal. Tomé los documentos. Parecía la firma de papá, pero algo se sentía mal. La fecha era cuando papá ya estaba muy débil por el cáncer, apenas consciente. Esto no es correcto. Papá no estaba en condiciones de firmar nada entonces. ¿Estás acusándonos de falsificación?, preguntó Roberto peligrosamente. Eso es cargo muy serio, hermanita. Y nosotros tenemos 3 abogados aquí. Como en señal, 3 hombres con trajes caros se levantaron. Los abogados de mis hermanos del despacho más poderoso de Monterrey. Tienes 2 opciones, dijo Roberto acercándose. Firmas voluntariamente la renuncia a cambio del 10% que te ofrecemos generosamente. O peleamos esto en corte durante años, gastando toda la herencia en abogados, y termina sin nada. Tu esposo el juececito no puede ayudarte, añadió Fernando con desprecio. Esto es derecho sucesorio de alto nivel. Está fuera de su liga. Te vamos a destruir. Miré a Alberto, quien estaba sentado callado. Sus ojos me decían, confía en mí. Habíamos hablado de esta posibilidad. Habíamos hecho planes. Está bien, dije con voz que fingí quebrada. Firmaré. No quiero pleitos familiares. Mis hermanos intercambiaron sonrisas de victoria. Pensaban que era débil. Firmé el documento frente al notario, quien parecía incómodo. Mis hermanos firmaron también, celebrando. Lo que ellos no sabían era que durante los últimos 6 meses de vida de papá, yo había documentado todo. Cada visita al hospital. Cada evaluación médica. Cada conversación donde papá, llorando, me hacía prometerle que no dejaría que me robaran. Ellos van a intentar algo, me había dicho papá 2 semanas antes de morir, completamente lúcido. Siempre han sido codiciosos. Roberto especialmente. Graba esto, hija. Graba todo. Tu esposo sabrá qué hacer. Y lo había hecho. Tenía videos de papá confirmando que su testamento original era su voluntad final. Tenía grabaciones de mis hermanos hablando sobre ajustar la herencia. Tenía documentos médicos probando que papá estaba sedado y sin capacidad durante las fechas del supuesto acuerdo familiar. Más importante, había fotografiado secretamente el documento falsificado. Un perito calígrafo confirmaría que la firma era falsa. Lo que mis hermanos tampoco sabían era que Alberto había ganado el concurso para juez del juzgado civil familiar 3 semanas antes de que muriera papá. Aún no tomaba posesión oficial, eso sucedería en un mes, pero ya era juez designado.
¿Segura de esto?, preguntó Alberto esa noche, revisando toda la evidencia. Completamente. Mi padre trabajó toda su vida para dejarnos algo a todos. No dejaré que lo roben por codicia. Esto va a romper la familia definitivamente. Ellos rompieron la familia cuando falsificaron documentos y me robaron. Sentí lágrimas de rabia. Papá me advirtió. Me dijo que cuidara mi parte porque ellos siempre habían sido envidiosos. Presentamos la demanda una semana después. Impugnación formal del acuerdo familiar, solicitando que se ejecutara el testamento original dividiendo todo en partes iguales. La reacción de mis hermanos fue explosiva. «Nos demandaste», gritó Roberto por teléfono. «Traidora». Firmé bajo coacción rodeada de 3 abogados intimidantes, respondí con calma. Y tengo evidencia de que el documento es fraudulento. La firma de papá fue falsificada. Eso es mentira. Te vamos a destruir en corte. Van a enfrentar la verdad. Papá dejó videos, Roberto. Videos donde confirma su testamento original. Y tengo documentos médicos probando que él no podía firmar nada en esas fechas. Silencio largo. No tienes recursos para pelear esto. Tengo la verdad. Eso es suficiente. 3 semanas después, Alberto oficialmente tomó posesión como juez del Juzgado Primero Civil Familiar. Mi esposo, el burócrata, ahora era juez con poder legal considerable. 2 días después, el sistema asignó aleatoriamente mi caso. Por azar, o justicia poética, fue asignado al Juzgado Primero Civil Familiar. El juzgado de Alberto. Alberto inmediatamente presentó recusación. Tengo conflicto de interés directo. Mi esposa es la demandante. Solicito reasignación. Pero el Tribunal Superior revisó y rechazó. El juez Ramírez no tiene interés financiero en el resultado. Los bienes son anteriores al matrimonio y no forman parte del patrimonio conyugal. Además, su conocimiento del testador podría proporcionar perspectiva valiosa. Recusación rechazada. El caso procede. Era inusual pero completamente legal. Alberto sería el juez que decidiría si mis hermanos me habían robado. Durante 6 semanas, mis hermanos intentaron intimidarme. Tu esposo va a perder su puesto cuando reportemos este conflicto. Te vamos a dejar en la calle. Pero Alberto había seguido cada procedimiento perfectamente. No había conflicto legal. El día de la audiencia, la sala se llenó. Mis 3 hermanos llegaron con su ejército de 5 abogados caros, todos con trajes de diseñador y actitud arrogante. Roberto me vio y sonrió con crueldad. Última oportunidad, Andrea. Retira la demanda, acepta tu 10%, y esto termina. No. Entonces prepárate para perder todo. El juez asignado es conocido por rechazar impugnaciones frívolas. Estoy lista para que termine hoy. Mis hermanos y sus abogados ocuparon toda la mesa derecha con computadoras y cajas de documentos. Yo me senté con mi abogada, la licenciada Torres, especialista en derecho sucesorio. Este juez va a rechazar esta demanda ridícula en 30 minutos, dijo Roberto confiado. El secretario entró. Todos de pie. El honorable juez Alberto Ramírez presidirá esta audiencia. El silencio fue absoluto, la puerta lateral se abrió y Alberto entró con toga judicial. Alto, digno, con presencia natural de autoridad. Las caras de mis hermanos pasaron de confiadas a horrorizadas en segundos. ¿Qué?, gritó Roberto. Eso es su esposo. Esto es fraude judicial. Alberto se sentó con calma perfecta. Señor Roberto Mendoza, siéntese o lo acusaré de desacato. Esta corte está en sesión. Usted no puede presidir este caso. Presenté recusación formal que fue revisada y rechazada por fundamentos legales sólidos. Todo está documentado. ¿Sus abogados no verificaron quién era el juez asignado? Los 5 abogados se miraron incómodos. Claramente no habían verificado. Esto es conflicto de interés, dijo el abogado principal. Solicitamos recusación inmediata. Ya fue solicitada y rechazada. El Tribunal Superior determinó que no existe conflicto de interés financiero. ¿Desea apelar? Porque eso retrasará este caso 6 meses. Los hermanos consultaron furiosamente. No podemos esperar 6 meses. Los negocios necesitan resolución. Procedemos, dijo el abogado con dientes apretados.
Alberto abrió el expediente. Caso 4782/2024. Impugnación de acuerdo sucesorio. Andrea Mendoza de Ramírez contra Roberto, Fernando y Javier Mendoza. La demandante alega que el acuerdo es fraudulento, que la firma fue falsificada, y que el testador carecía de capacidad mental. Proceda la parte demandada. El abogado principal presentó su caso durante 40 minutos. Argumentó que el acuerdo era válido, que papá lo firmó voluntariamente, que yo había firmado la renuncia voluntariamente. Que esta demanda era venganza mezquina. La señora Ramírez se alejó de la familia. No trabajó en los negocios. No contribuyó. Es justo que reciba menos. Cuando terminó, se sentó satisfecho. ¿La parte demandante desea presentar su caso? La licenciada Torres se levantó. Sí, su señoría. Y comenzaré con evidencia que prueba que el documento es fraudulento. Sacó una carpeta. Primero, reporte médico del Hospital San José confirmando que don Julio Mendoza estuvo sedado y sin capacidad durante toda la semana que incluye la fecha del supuesto acuerdo. Registro médico certificado por 3 médicos. Los hermanos se pusieron pálidos. Segundo, dictamen pericial caligráfico confirmando que la firma es falsificación. El perito identificó 12 puntos de divergencia con firmas auténticas de don Julio. Proyectó comparaciones mostrando claramente las diferencias. Tercero, videos grabados por la demandante durante los últimos meses de vida de su padre. La pantalla cobró vida. Mi padre apareció, débil pero lúcido, en su cama de hospital 3 semanas antes de morir. Andrea, hija, decía con voz clara, sé que tus hermanos van a intentar quitarte tu parte. Siempre han sido envidiosos. Quiero que quede claro, mi testamento original es mi voluntad final. 4 hijos, 4 partes iguales. 25% cada uno. No importa cuánto trabajaron, ese fue privilegio, no sacrificio. Papá miró a la cámara. Roberto, Fernando, Javier, si ven esto, es porque intentaron robar. Los amo, pero no voy a permitirlo. Andrea merece su parte igual. Y si falsifican documentos, espero que la justicia los alcance. El video terminó. El silencio era absoluto. Vi lágrimas en la cara de Javier. La licenciada Torres continuó. También tenemos grabaciones donde los demandados discuten, ajustar la herencia, meses antes, y conversaciones donde planean presionar a la demandante. Reprodujo audio. Andrea es débil. La rodeamos de abogados, la intimidamos, y firma lo que queramos. Su esposo es un don nadie que no puede ayudarla. Las caras de mis hermanos estaban blancas. Alberto escuchó todo impasible. Cuando Torres terminó, miró a mis hermanos. Señores Roberto, Fernando y Javier Mendoza, ¿desean decir algo antes de mi resolución? Roberto se levantó tembloroso. Su señoría, yo, nosotros no. ¿La firma que ustedes falsificaron?, preguntó Alberto con voz helada. ¿La firma que colocaron mientras su padre estaba sedado e inconsciente? No fue falsificación intencional, intentó el abogado desesperadamente. Fue fraude documentado. Falsificación de firma de testador. Coacción contra heredera legítima. Abuso del sistema notarial. Y traición a la voluntad final de su padre. Alberto abrió una carpeta. Investigué cada aspecto legalmente. Revisé documentos, solicité peritajes independientes. Todo confirma, esto fue robo planificado. Miró a cada hermano. Don Julio Mendoza trabajó toda su vida para dejar herencia equitativa. Ustedes decidieron que su hermana, por casarse y elegir su vida, merecía menos. Y cuando el testamento no reflejaba sus deseos egoístas, lo falsificaron. Mi resolución. 1. El acuerdo familiar es declarado nulo por falsificación y falta de capacidad del testador. 2. El testamento original será ejecutado exactamente como está escrito. 4 herederos, 25% cada uno. 3. La renuncia firmada por la demandante es nula por coacción. 4. Los demandados pagarán todas las costas judiciales y gastos legales. 5. Los demandados pagarán indemnización de 500,000 pesos por daño moral. Golpeó el mazo. Pero hay más. He remitido este caso a la Fiscalía para investigación criminal por falsificación, delito que conlleva prisión de 6 meses a 5 años.
También remití al colegio de notarios para investigar al notario que certificó documento fraudulento. Roberto colapsó. Fernando tenía la cabeza entre las manos. Javier lloraba. Finalmente, continuó Alberto, quiero dirigirme a ustedes tres. Durante años me trataron como inferior. Como burócrata. Como don nadie, que no estaba a su altura. Y pensaron que eso significaba que su hermana era vulnerable. Estaban equivocados. Soy juez que ha dedicado 15 años a estudiar derecho, a proteger a los vulnerables. Y ahora tengo poder legal de asegurar que la voluntad de su padre sea respetada. Su padre les dejó herencia generosa. Pero no fue suficiente para su codicia. Y en el proceso, perdieron su honor, su integridad, y el respeto del padre que tanto dicen haber amado. Este caso está cerrado. Tienen 30 días para pagar o enfrentarán embargo. La división se ejecutará bajo supervisión judicial. Pueden retirarse. Golpeó el mazo final. Mis hermanos salieron destrozados. Había ganado justicia, pero había perdido a mis hermanos definitivamente. Cuando la sala se vació, Alberto bajó y se quitó la toga. ¿Estás bien? Gané. Ganaste porque tenías razón. Porque la evidencia era irrefutable. Porque tu padre documentó su voluntad claramente. Yo solo me aseguré de que la ley funcionara, protegiendo al vulnerable del poderoso. Afuera, Javier estaba solo en una banca. Se acercó tímidamente. Andrea, lo siento. No debí seguirles el juego. Roberto y Fernando me convencieron, pero estaba mal. Todo estuvo mal. ¿Sabías de la falsificación? No hasta después. Cuando me mostraron el documento, me pareció extraño, pero Roberto dijo que era legal. Fui cobarde. Tenía lágrimas genuinas. Perdóname. Era sincero. Javier, tendrás tu 25% como papá quería. Pero necesitas alejarte de Roberto y Fernando. Te van a hundir. Asintió. Lo sé. Me voy a separar. Voy a usar mi parte para empezar algo propio. Nos abrazamos, el primer gesto familiar genuino en meses. Los meses siguientes fueron proceso de división bajo supervisión estricta. Al final, cada uno recibimos exactamente 25%. Roberto y Fernando nunca me hablaron de nuevo. Javier usó su herencia para abrir su negocio, lejos de ellos. Prosperó. Yo abrí una consultoría ayudando a familias a estructurar herencias equitativas y evitar conflictos. Alberto continuó su carrera, ganándose reputación de integridad inquebrantable. Su manejo ético de mi caso se volvió ejemplo estudiado en facultades de Derecho. 5 años después, miro la foto de papá y susurro, gracias, papá. Por amarme. Por documentar tu voluntad. Por enseñarme que la justicia vale la pena pelear. La lección que aprendí y ahora enseño, la herencia no es solo dinero. Es última voluntad de quien amamos. Respetarla es honrar su memoria. Traicionarla por codicia es perder algo que ningún dinero puede comprar, integridad. Y a los que subestiman al burócrata, al don nadie, cuidado. Porque ese don nadie podría ser el juez que algún día asegure que la justicia prevalezca sobre su codicia.